anestesiología y analgesia veterinaria. Gracias por aceptar la invitación. Si me lo permiten, bueno, buenos días otra vez a todos, buenos días desde México. Me voy a permitir presentar al doctor Mario Arenillas. Él es licenciado por la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y es acreditado por la Asociación de Veterinarios Españoles de Pequeños Animales en anestesia y analgesia desde el 2013. El doctor Mario en el 2018 terminó su programa de residencia en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid para obtener el diploma europeo de especialidad de anestesia y analgesia. En la actualidad, él trabaja en diferentes clínicas en la ciudad de Madrid y tiene una plaza de profesor asociado en anestesiología en la misma Universidad Complutense de Madrid. También trabaja como profesor de grado en la Universidad Alfonso X el Sabio, también en la ciudad de Madrid, España. Él está dedicado a la anestesiología clínica y experimental desde que terminó sus estudios universitarios. Él es autor de publicaciones en revistas nacionales e internacionales y ha participado como ponente en diferentes congresos relacionados con la anestesiología y anestesia veterinaria. También el doctor Mario ha realizado estancias en diferentes facultades, como las universidades de Berna en Suiza, en Gante en Bélgica y en el Royal Veterinary College del Reino Unido. Actualmente también es miembro de la Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria y del Grupo de Especialidad de Anestesia y Analgesia de la ABEPA y de la Asociación de Anestesistas Veterinarios, de la ABA. Pues de nuevo, sean bienvenidos todos. Gracias, Mario. Pues todo tuyo este tiempo. El tema que vamos a ver hoy es monitorización durante la anestesia en perros y gatos. Adelante, Mario, pues puedes comenzar. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la presentación a José Antonio y, bueno, desde luego agradeceros bueno, que hayáis contado conmigo para estar un ratillo con vosotros, ¿no? Yo os hablo desde Becerril de la Sierra, que es un pueblecito que está en la Sierra madrileña, a 50 kilómetros de Madrid. Y bueno, felizmente salidos del confinamiento más estricto, ¿no? En el que creo que hablaba ahora con José Antonio, os encontráis vosotros, así que os animo a seguir con fuerza con ello, que ya queda menos. Así que buenos días por allí en América y buenas tardes para los que estéis aquí en España. Bien, esta charla en principio la he preparado un poco pensando en los compañeros veterinarios que se dedican un poco o son generalistas, ¿no? Que se dedican un poco a cubrir todas las áreas posibles dentro del área de pequeños animales, ¿no? Así que sobre todo es un recuerdo sobre la monitorización que utilizamos más habitualmente, comentar algún truquillo, algún detalle que siempre es interesante de conocer cómo hacemos en otros sitios, ¿no? Así que voy a parar, si queréis, el vídeo y continúo con la presentación. Así que un poquito el esquema que seguiremos es esto. Hablaremos de la monitorización de la circulación, la oxigenación, la ventilación también y la temperatura. Por un lado hablaremos de la más básica, ¿no? De la imprescindible que podemos hacer con nuestros propios ojos, nuestros dedos. Y por otro lado la que exige ya la adquisición de algún tipo de dispositivo más tecnológicamente avanzado, ¿no? Y que desde luego es recomendable. Y finalmente, bueno, pues comentaremos un poquito qué hay de nuevo en cuanto a lo que a mí particularmente me parece más interesante, ¿no? Porque sí que bueno, hay varias áreas de monitorización nuevas muy interesantes para los veterinarios, pero bueno, tal vez algunas todavía quedan un poco distantes a nuestro acceso, ¿no? Algunas consideraciones previas a tener en cuenta es que bien, la monitorización ya se ha demostrado que reduce la mortalidad relacionada con la anestesia y del mismo modo lo contrario, cuando uno no monitoriza a su paciente el riesgo de mortalidad es aún mayor. Pero independientemente del tipo de monitorización que utilicemos, cuando hablamos de un monitor, de un aparato, ¿no?
No debemos olvidar que debe estar bajo la supervisión, pues idealmente de un anestesista o por lo menos del veterinario que pueda mirar al monitor, interpretar lo que está viendo y tomar alguna decisión terapéutica si ve alguna complicación, ¿no? en esa monitorización. Es ideal, desde luego, monitorizar varios aspectos del organismo, es decir, no solo ver que el animal está respirando o ver que tiene pulso y punto, ¿no? Sino que eso, monitorizar más de una variable por sistema corporal e idealmente, si puedo monitorizar más de una dentro del mismo sistema, pues mejor que mejor, ¿no? Algunas de las complicaciones que encontramos frecuentemente en anestesia son la hipoventilación, la hipoxigenación, la hipotensión, también la hipotermia y por lo tanto conviene que utilicemos algún medio para comprobar que aparece alguna de estas complicaciones y que vamos a poder corregirlas o tratarlas de alguna manera. Ya hace algunos años, hace algo más de 10 años, el Colegio Americano de Anestesistas Veterinarios bueno, pues hizo este estamento, ¿no? En el que bueno, venía a decir que tenemos que entender que no todo el mundo dispone del monitor más adecuado o no siempre eso se dispone de los medios más adecuados para cada procedimiento y que no por ello bueno, eso significa que el resultado de la anestesia va a ser malo, ni que el disponer de todos los medios va a suponer precisamente un éxito, ¿no? Pero que hay que tener en cuenta que si cada vez queremos mejorar en nuestra profesión, pretendemos hacer procedimientos más complicados que exigen mayor destreza, pues en el caso que nos ocupa, por ejemplo, desde el punto de vista quirúrgico, pues eso exigirá que también la anestesia también requiera más calidad y una manera de mejorar esa calidad pasa por monitorizar de la mejor manera posible, ¿no? Así que este mismo colegio proponía monitorizar tres aspectos, ¿no? La circulación, con la idea de eso, de asegurar la función circulatoria y algunos de los métodos que proponían, pues realmente casi todos los conocemos, ¿no? La palpación del pulso, el color de las mucosas y el tiempo de relleno capilar, la utilización de un estetoscopio, por otro lado la pulsioximetría por el lado de la presencia o de la visualización de una onda, una frecuencia de pulso, el electrocardiograma, la monitorización de la presión arterial, ¿no? En cuanto a la oxigenación, para asegurarnos, con el objetivo de asegurarnos eso, una correcta oxigenación de la sangre arterial, utilizaremos o proponen la utilización de nuevo la parte de la pulsioximetría que mide la saturación de oxígeno por la hemoglobina y la gasometría, que bueno, es la manera de comprobar verdaderamente cuál es el estado de oxigenación y que bueno, pues desgraciadamente no siempre está al alcance de la clínica diaria, digamos, ¿no? Y posiblemente, por lo menos en nuestro país, y supongo que en México será algo parecido, normalmente puede estar al alcance de centros más académicos, hospitales de gran envergadura, más que la clínica habitual, ¿no? Para monitorizar la ventilación, para asegurar que se elimina de una manera correcta el CO2, pues proponen la observación de los movimientos de la pared torácica o incluso de la bolsa reservorio, luego iremos viendo un poquito más detenidamente esto, la auscultación ya sea directamente con el estetoscopio de consulta o mediante un fonendo o un estetoscopio esofágico y de manera más bueno, digamos, más avanzada, utilizar un monitor que disponga de capnografía, de nuevo la gasometría que va a monitorizar el CO2 en sangre y la espirometría que nos permite pues, medir volúmenes, presión dentro de la vía aérea, así como el flujo, ¿no? Creo que Virginia García Sanz va a hablar de esto en unas semanas y os avanzar un poquito cuando hable de la ventilación mecánica. Y por último, la temperatura, ¿no? Para asegurar que las variaciones que pueda sufrir el paciente durante la anestesia pues no lo ponen en riesgo, ¿no? Y utilizaremos pues desde el termómetro que tenemos todos en consulta para hacer medidas puntuales, normalmente vía rectal, o una sonda que vaya unido a un monitor que nos permita la monitorización de manera continua, ¿no?
vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos apartados. Desde España, en el grupo de ABEPA, que como comentó antes José Antonio, es el grupo de anestesistas, perdón, es la Asociación de Veterinarios de Pequeños Animales españoles, propusimos desde el grupo de trabajo de anestesia y analgesia hacer unas guías similares partiendo de estas del Colegio Americano, ¿no? Este trabajo lo elaboramos hace ya 5 o 6 años y bueno, propusimos como 3 tipos de monitorización, ¿no? Una que consideramos imprescindible, que no debería plantearse realizar un procedimiento anestésico si no se va a monitorizar de ninguna manera. Una recomendable que, perdón, se me ha abierto. Oh, disculpad. Vaya, perdona, no sé por qué se me ha salido esto. Disculpa, José Antonio. No, no te preocupes. Voy a parar un segundito a ver si lo puedo cerrar. No sé por qué se me ha abierto. Ah. Vamos a ver. Vale. ¿Me veis ahora la pantalla? No, aún todavía no se comparte. Si puedes volver a buscar ahí compartir pantalla. Ahora mismo. Vamos a ver. Vale. Ahora sí, ¿verdad? Está en ello. A ver, vamos a ver. Perdón, no sé por qué me Ahora. saltaba ahí el SPSS. Vale. Bueno, vuelvo a eso. Pues dividimos un poquito la monitorización en imprescindible, recomendable y avanzada. Perdón que vuelva a poner esto. Si queréis, además es vía... Es libre, es abierto, así que os recomiendo que le echéis un vistazo por si, bueno, pues el PDF os puede ayudar a un momento dado en vuestro ejercicio, o si uno tiene planteado adquirir algún monitor nuevo, pues puede darle una idea de qué sería lo siguiente a lo que querría adquirir, ¿verdad? Así que, bien, en cuanto a la monitorización de la circulación con los monitores más básicos, pues ya hemos hablado de que con nuestros propios dedos, nuestra vista o un estetoscopio podemos monitorizar en cierta medida la circulación, asimismo también la ventilación, y solo con un termómetro pues podemos llevar un control de la temperatura. O sea que realmente no hay excusa para monitorizar de la manera más básica a nuestros pacientes cuando están anestesiados, ¿no? Y todo esto es totalmente asequible, ¿no?, para todos. En cuanto a esa monitorización imprescindible, entonces vamos a ir hablando un poquito de cada uno de ellos, ¿no? Por un lado, la palpación del pulso periférico nos da cierta información sobre la presión arterial, ¿no? Y podemos además monitorizar la frecuencia de pulso. El pulso hace referencia a la diferencia que hay entre la presión arterial sistólica y la diastólica. Por lo tanto, no hay que olvidar que en una situación de hipotensión en la que esa diferencia sea tal, pues puede que sigamos palpando un pulso evidente, ¿no? Pero sí es verdad que nos ayuda de todas formas a estimar de alguna manera si la fuerza del pulso, si el animal pueda estar en una situación de hipotensión. Porque lo normal es que cuando el animal está hipotenso, aunque palpemos el pulso, porque exista esa diferencia, como digo, entre sistólica y diastólica, seamos capaces de deprimir fácilmente el pulso y ocluir la arteria, ¿no? Por eso esta monitorización tan básica es importante que la hagamos siempre, independientemente de que estemos con los monitores más avanzados, porque eso sirve para nuestro propio adiestramiento y nuestros dedos van a saber diferenciar, o van a aprender a diferenciar un pulso fuerte de uno débil, y vamos a ver cómo se correlaciona eso cuando disponemos de monitores más avanzados, ¿no?
Lo ideal, desde luego, es palpar una arteria periférica. Yo creo que a todos en la facultad nos enseñan a palpar la arteria femoral, que es más accesible, es fácil, ¿no? Y tiene un pulso fuerte, pero lo ideal es que en anestesia, bueno, pues nos acostumbremos a otras arterias más periféricas que posiblemente detectan los cambios de pulso de manera más sensible, ¿no? Y, vaya hombre, otra vez. Vale, perdón. Y además no vamos a tener siempre las mismas arterias accesibles, ¿no? Cuando tenemos al paciente colocado de diferentes maneras y con el paño quirúrgico encima, no siempre vamos a poder tocar cualquier arteria, ¿no? Así que, bueno, yo os recomendaría siempre la palpación de la arteria dorsopedal. En anestesia también es muy cómoda la sublingual, ¿no? A veces en la cola. Esta puede ser más difícil, ¿no? Por el pelo, pero bueno, son esas arterias que tenemos, digamos, de manera accesible, ¿no? Y bueno, pues podremos comprobar cómo en determinadas situaciones, ¿no? Pues hipovolemia, shock, hipotensión que pongo por ahí, podemos palpar un pulso un poquito más débil. En cuanto al tiempo de relleno capilar, ya sabéis, bueno, que consiste en apretar, ¿no?, una mucosa. Normalmente utilizamos la mucosa oral o la bucal y hacemos desaparecer el color, ¿no? Y en menos de 2 segundos debería recuperar ese color, ¿no? Y un aumento de esos 2 segundos podría significar cierta hipoperfusión periférica, así que en situaciones de hipovolemia, de vasoconstricción, lo normal es que el tiempo de relleno esté aumentado. Pero también puede estar muy disminuido, ¿no? Y durar incluso menos de 1 segundo en situaciones de congestión, en situaciones patológicas, ¿no? Como pueda ser el shock séptico o incluso pues, vasodilatación por diferentes motivos. Y el tiempo de relleno capilar siempre nos recomiendan en todos los textos tenerlo en cuenta, ¿no? Y monitorizarlo. Pero la realidad es que creo que sería difícil llegar a tomar cualquier decisión porque el tiempo de relleno esté alterado, ¿no? O sea que es un parámetro que vamos a considerar junto con el resto del contexto clínico, ¿no? Además hay una serie de limitaciones como la luz que haya en el ambiente, si está debajo del paño nos vamos a ver de manera diferente, el color de las mucosas, hay animales que tienen las mucosas negras, nuestro propio criterio que puede ser diferente en cada momento o de otro compañero que lo observa a la vez, el efecto de algunos anestésicos, como decía antes, los agonistas de los receptores adrenérgicos alfa-2 producen vasoconstricción y van a producir seguramente un aumento de ese tiempo de relleno. Y fijaos, he encontrado un artículo, bueno, ya de 2011, ¿no?, en el que se plantean si realmente tiene utilidad desde el punto de vista clínico, ¿no? Y en la conclusión llegan a decir que realmente no hay evidencia que justifique el uso en los pacientes anestesiados. En este artículo lo valoran en niños, ¿no?, en pacientes pediátricos. Y que desde luego el cambiar nuestras decisiones o el tomar una decisión clínica en función de lo que observemos en el tiempo de relleno capilar, pues no debería tenerse en cuenta, no debería realizarse. En cuanto al color de las mucosas, pues igual es otra variable que podemos tener en cuenta, que lo normal es que tengan un color rosáceo, ¿no?, y que pueden cambiar en función de diferentes situaciones, ¿no?, más pálidas con la vasoconstricción o en situación de anemia o de shock. También pueden ser más congestivas si hay vasodilatación, en golpe de calor y otras situaciones patológicas que es raro que ocurran en anestesia. Bueno, puede haber una hipoxemia grávica, cianóticas no azuladas, pero lo normal es que unas mucosas ictéricas, grisáceas, bueno, sean situaciones que no suelen ocurrir durante una anestesia. De nuevo, es un parámetro a tener en cuenta junto con otros. En cuanto a la ventilación, pues bueno, una manera muy básica de monitorizarla es viendo cómo mueve el tórax el animal, y esto no solo nos ayuda a ver que el animal respira y cada cuánto lo hace, ¿no?, o cuántas veces lo hace durante un minuto, sino también con la experiencia aprendes a ver cómo se ve influenciado también con la profundidad anestésica, ¿no?, cómo ventila de manera más superficial, más profunda, si hay una mayor participación también del abdomen. Y
desde luego en muchas situaciones pues no somos capaces de observar el tórax, de nuevo por la situación en la que está el paciente colocado, así que por lo menos nos sirve ver el balón reservorio del circuito anestésico, ¿no? Cómo se hincha y deshincha. Insisto con lo que dije al principio, conviene que no solo monitoricemos un sistema corporal, ¿no? Que utilicemos más. A mí me ha pasado en algún curso de algún compañero veterinario que me ha preguntado, oye, mira, es que te quiero comentar un caso porque tuvimos un problema con una perrita que estábamos operando epiómetra y iba bien y se murió. Y entonces, claro, les pregunto, bueno, ¿y qué frecuencias tenía? ¿Qué presión arterial? No, no, es que estaba respirando y dejó de respirar. Entonces, bueno, está bien que monitoricemos la ventilación mirando el balón reservorio o con un monitor de estos que alerta de la ventilación del paciente, pero solo de manera aislada una variable muchas veces no nos aporta mayor información y no nos previene de poder intervenir con tiempo, ¿no? En cuanto a la profundidad anestésica, pues igual hay varios parámetros que ya conocemos, pero que hay que tomar con relatividad porque se ven afectados muchas veces con la administración de algunos fármacos, ¿no? El reflejo palpebral, la rotación del globo ocular, ya sabéis que según se va profundizando la anestesia, el ojo se va girando ventromedial y después según va profundizándose, vuelve a colocarse de manera central. El tamaño pupilar también, la midriasis que se va produciendo con el aumento de la profundidad, el tono mandibular que nos ayuda a evaluar un poco el tono muscular, ¿no? La relajación muscular, el patrón ventilatorio como comentaba antes y luego pues, bueno, toda la actividad neurovegetativa, ¿no? Pues frecuencias cardíacas, respiratoria, presión, etcétera. Pero como digo, igual, esto es otro de las variables que hay que ver en conjunto porque hay muchos fármacos anestésicos que alteran estos signos, ¿no? El clásico es el de la ketamina, ¿no? Que tiende a centrar el ojo, que produce un tono muscular un poco mantenido, ¿no? Si no lo combinamos con otros relajantes. Bien, hasta aquí digamos que hemos hablado de esos monitores básicos que todos llevamos encima con nosotros mismos y que no tenemos excusa para no utilizar, ¿no? Ahora vamos a ir hablando un poquito de esta monitorización básica que sería recomendable y que desde el grupo de trabajo de ADEPA recomendamos porque afortunadamente eh, ya empiezan ya de unos años a esta parte, por lo menos aquí, no sé cómo será el mercado en México, pero empezamos a tener monitores de mejor calidad a un precio más o menos asequible, ¿no? Ya salimos un poco del mercado médico y cada vez tenemos distribuidores veterinarios que nos proveen de monitores que yo creo que ya por lo menos están al alcance del veterinario, ¿no? Bien, en primer lugar el electrocardiograma, que todos conocemos, que seguramente podéis realizar en consulta para el diagnóstico como prueba diagnóstica, ¿no? Dentro del estudio del corazón y en anestesia lo utilizamos, y es importante recalcar esto, para monitorizar el ritmo y la frecuencia. Ni soplos, ni ningún tipo de valoración de la actividad mecánica podemos valorar con el electrocardiograma, ¿no? Podemos detectar, o bueno, más que detectar, seguramente, de nuevo, dentro del contexto clínico, podemos observar si los efectos sobre el electrocardiograma de algunos desequilibrios electrolíticos, una hipoxia cardíaca por aumento, por elevación del segmento ST, pero en el día a día el electro nos sirve para ver la frecuencia y ver el ritmo. Podemos utilizar cualquier tipo de derivación, en general pues la recomendable es la 2 porque es donde se ven las ondas más grandes, ¿no? Pero muchas veces no podemos colocar de manera normal los electrodos y tenemos que colocar a lo mejor 2 en las extremidades posteriores o utilizar una oreja. El caso es encontrar la derivación que nos permita ver las ondas más grandes y realmente, aunque no tengan el aspecto habitual, nos sirve para ver el ritmo y la frecuencia.
Y además, también, según el posicionamiento del paciente, el electro puede cambiar de forma, ¿no? Muchas veces simplemente girar de un decúbito a otro hace que las ondas cambien de tamaño, ¿no? En cuanto a los artefactos o las medidas que nos puede dar alteradas el electrocardiograma, pues pasan por la propia desconexión de los electrodos, ¿no? Al traccionar de una extremidad se puede desconectar si lo tenemos conectado con una pinza, los aparatos eléctricos de quirófano, como si tenemos conectada una manta eléctrica, el bisturí eléctrico, bien, los movimientos del propio cirujano en un momento dado pueden dar lugar a artefactos dentro del trazo normal del electrocardiograma. Y yo siempre digo que el electro de tu monitor es un poco como tu coche, ¿no? Eres el que reconoce los ruidos raros que pueda hacer el coche. Pues con el electrocardiograma pasa igual, ¿no? Ahí los monitores se artefactan de una manera diferente y, como veremos ahora, pues conviene que nos ayudemos con otras variables para comprobar si estamos ante un artefacto o ante una arritmia. Eh, Insisto, no debe ser tampoco el único monitor. No es habitual, pero bueno, en una situación especialmente grave de parada cardiorrespiratoria, una de las arritmias que pueden ocurrir puede ser la actividad eléctrica sin pulso, ¿no? En la que más o menos vemos una imagen aparentemente normal del electrocardiograma sin que el corazón esté llevando a cabo actividad mecánica, ¿no? Una manera de saber exactamente cuál es la frecuencia que arroja el electrocardiograma, si nos parece algo anormal, es contar los complejos que salen en una pantalla y multiplicarlos por el número que corresponda. Es decir, si la pantalla tarda 6 segundos, pues multiplicar el número de complejos por 10, o si tarda 4 por 15, y de esa manera cotejamos exactamente, comprobamos cuál es la frecuencia en la que está nuestro paciente, ¿no? Otra manera es teniendo la onda de pletismografía debajo, como veremos más adelante, ¿no? Y si vemos una imagen de lo que podría ser, por ejemplo, una arritmia ventricular, si la onda de pulso es normal, es que posiblemente nos equivoquemos y sea realmente un artefacto, ¿no? Es decir, que conviene, de nuevo, una razón más para contar con la monitorización de más variables a la vez, ¿no? Y desde luego, si no disponemos de otros monitores, pues bueno, auscultando, lógicamente, ya sea con un estetoscopio normal o en el esófago. Bien, esto es uno de los artefactos habituales que me pasan mucho. Me ha ocurrido con varios monitores, como con los gatos, ¿no? En particular, muchos tienen tecnología que se ha utilizado para las personas y a pesar de que estamos viendo un trazo normal de electrocardiograma, el monitor no lo ve así y salta la alarma de asistolia, ¿no? Esto es algo con lo que tenemos que lidiar muchas veces. Y bueno, pues tampoco tiene mucho más sentido meterme en lo que vemos en el electrocardiograma, ¿no? Ya sabéis que las ondas que valoramos, la onda P se refiere a la despolarización auricular, el complejo QRS al ventricular y después la onda T de repolarización, ¿no? Y las alteraciones en estas ondas es lo que nos dará lugar a un tipo de arritmias u otros, ¿no? Que ya sé que la charla es de monitorización, pero bueno, quería meter un par de diapositivas en cada uno de los monitores de un poco las alteraciones más habituales que podemos encontrar con cada uno de los monitores, ¿no? Por ejemplo, en el electrocardiograma, pues bueno, una eh, alteración habitual, ¿no? Es un aumento de la frecuencia cardíaca, una taquicardia sinusal, y lo más frecuente es que pueda ser o por una falta de profundidad anestésica o por dolor, ¿no? Por un punto o por un estímulo nociceptivo, mejor dicho, ¿no? No sé si allí disponéis de fentanilo, pero bueno, en general, pues ante estas alteraciones, pues administramos un analgésico de acción rápida, como puede ser el fentanilo, pero también podría plantearse ketamina, lidocaína, en fin, de lo que uno disponga, lo que a uno le guste, ¿no? O para profundizar el plano anestésico, pues o bien dar un bolo rápido de propofol o aumentar el porcentaje de isoflorano.
A veces también observamos taquicardia sinusal durante la intubación endotraqueal, que produce cierto estímulo simpático, una taquicardia que normalmente no debemos tratar y que dura apenas segundos. Y bueno, pues otras razones habituales pueden ser la respuesta a una hipotensión importante o una situación de hipovolemia, ¿no? Para compensar el gasto cardíaco aumenta la frecuencia cardíaca. También la atropina, que es el parasimpático lítico que utilizamos frecuentemente para revertir la bradicardia, es difícil a veces de controlar que suba la frecuencia lo que queramos y produce cierta taquicardia que, bueno, viene a durar 10, 15, 20 minutos según la dosis, ¿no? Otra alteración, la contraria, sería la bradicardia sinusal, muy frecuente en casi todas las cirugías de pequeños animales. Utilizamos una combinación de un agonista de los receptores adrenérgicos alfa-2 junto con un opioide, ambos producen bradicardia y normalmente esta no la tratamos, ¿no? O puede ser por estimulación vagal, bien por la propia manipulación de las vísceras abdominales, cirugía ocular, intubación, difícil, estas son más raras, ¿no? Y en general son las causas más frecuentes, digamos, que nos pueden hacer ver una bradicardia. Otras de origen no vagal, pues bueno, una anestesia demasiado profunda, hipotermia, otras ya más raras, ¿no? Como la hipoxia o la hipercalemia. También sabéis que forma parte de ese síndrome, ¿no? De Cushing, o ese reflejo de Cushing que ocurre cuando existe un aumento de la presión intracraneal, ¿no? Y que se combina con una respiración irregular. En el caso de la bradicardia sinusal, pues normalmente lo trataremos primero, si es posible, siempre intentar eliminar la causa, reducir dosis. Si no es posible, pues administrar, como decía, un parasimpático lítico como la atropina o el glicopirrolato. Otras alteraciones del ritmo de origen ventricular pues son las extrasístoles o complejos prematuros. En este caso, bueno, pongo aquí que las trataremos normalmente si aparecen 15 o 20 por minuto. Tampoco hay que ser muy estricto con esto, sino que, bueno, siempre y cuando suponga una alteración del resto de parámetros que estamos monitorizando, ¿no? O sea, que suponga una inestabilidad cardiovascular. Entonces, si tenemos un animal hipotenso con muchas extrasístoles, bueno, pues el tratamiento normalmente de elección es la lidocaína. Las extrasístoles o complejos prematuros ventriculares pues tienen un aspecto aberrante que se llama, no aparece onda P y suelen aparecer pues antes de tiempo con una pausa compensatoria. Otras alteraciones del ritmo son las también como bradiarritmias, son los bloqueos atrioventriculares, ¿no? Se bloquea la conducción entre el nódulo sinusal y el atrioventricular. La etiología es similar a la que hemos comentado para la bradicardia y, bueno, igualmente el tratamiento pues será primero corregir la causa y si no es posible pues tratar con atropina, ¿no? En este caso en la pantalla pues veis un bloqueo atrioventricular de segundo grado en el que aparece una onda P suelta, se bloquea al pasar auriculoventricular y vuelve a salir un complejo normal, ¿no? Podríamos ver el tercer grado con más ondas P sueltas, etc. Y otra arritmia que a veces podemos observar y que tiene una imagen, una morfología similar a un complejo prematuro ventricular, es la de los complejos de escape, pero la situación en la que ocurre es muy diferente, ¿no? En este caso ocurre con frecuencias cardíacas muy bajas y bueno, es un método de emergencia que lanza el corazón, digamos, ¿no? Ante una situación de parada o de una parada sinusal demasiado prolongada, el nódulo atrioventricular toma el mando y lanza un estímulo desde el ventricular y por eso ese aspecto, ¿no? Y es importante distinguirlo bien de una esta sístole ventricular porque el tratamiento es radicalmente opuesto. En este caso, la lidocaína, bueno, podría llegar a parar el corazón, así que aquí el tratamiento es al contrario estimular el nodo sinusal y administrar atropina también.
Y bueno, hay veces, aquí os pongo este vídeo en el que ya uno pues se vuelve loco y no sabe qué hacer, ¿no? Esta es una situación en la que la cantidad de arritmias es enorme, aparecen bloqueos de rama, estas sístoles, tramos más rápidos, otros más lentos, pero bueno, esto es una situación excepcional, es un electrocardiograma durante una valvuloplastia, en una estenosis pulmonar, y bueno, bueno, aquí lo que hay que es tener mucha comunicación con el cirujano y ver si la cosa se complica mucho, pues pedir que no manipule tanto justo el balón en ese momento, ¿no? Y parar. Bueno, pero las arritmias más habituales son las que os he comentado. Bien, otro monitor importante que debemos tener es el de la presión arterial. La presión arterial es uno de los indicadores que tenemos más próximo para monitorizar el gasto cardíaco, la perfusión. Desde luego, el tener una presión arterial normal no quiere decir que vayamos a tener un gasto cardíaco normal o una perfusión tisular normal, pero es lo más próximo que tenemos, ¿no? Así que, bueno, pues con una frecuencia cardíaca normal, una presión arterial normal, CO2 normal, vamos a tener el paciente lo más estable posible. La idea es tener una presión arterial media por encima de al menos 60 milímetros de mercurio, ¿no? Porque con una presión arterial media con esos valores se ha comprobado que el flujo dentro de los órganos es más o menos constante, ¿no? Dentro bueno, digo, por encima y hasta 150, dentro de ese rango de presión arterial media. Y la manera de monitorizarlo es bien por métodos directos o por métodos indirectos, ¿no? En cuanto a los indirectos, disponemos del método oscilométrico o del Doppler. En ambos casos son una monitorización que no podemos, no tenemos un valor de manera continua y además, como veremos ahora, no nos dan un valor muchas veces muy exacto de la presión real del animal, así que deberíamos observar tendencias y no solo valores aislados, es decir, no tomar la decisión de administrar algún fármaco para aumentar la frecuencia, perdón, la presión arterial, solo con un valor aislado, sino observando una frecuencia a la baja, ¿no? El método oscilométrico consiste en, bueno, en colocar un manguito en una extremidad del animal que ocluye la arteria, ¿no? Se va inflando de manera que obstruye el paso del flujo a través de la arteria y el monitor va desinflando ese manguito hasta que detecta esos cambios de presión y nos suele dar, no todos, ¿no? Pero valores de presión arterial sistólica, diastólica y media. Los manguitos normalmente tienen una marca que nos indica que es la que hay que colocar encima de la arteria periférica, ¿no? Idealmente en el tarso, que es como más cilíndrico, pero igualmente podemos ponerlo en una extremidad anterior o bien en la cola, ¿no? El tamaño del manguito se recomienda que aproximadamente el ancho del manguito suponga como un 40% del diámetro de la extremidad, ¿no? Y es un monitor que también puede darnos valores irreales o puede artefactarse pues, con la aparición de arritmias, por ejemplo, con las arritmias tan marcadas que producen los agonistas de los receptores alfa-2, por un tamaño inadecuado, ¿no? Colocar un manguito demasiado grande que pueda subestimar el valor de presión o demasiado pequeño que lo sobreestime, los propios movimientos del paciente, la presión sobre la manguera que hincha o deshincha el manguito. Hay algunos monitores que no permiten o no muestran el valor de presión arterial media y hay que calcularlo. A nosotros nos pasa, por ejemplo, en la Facultad de los Caballos, si no hemos sido capaces de coger una arteria o hasta entonces que medimos con el manguito en la cola del animal, pues solo vemos presión arterial sistólica y diastólica y tenemos que calcular la media, ¿no? Entonces, bueno, esta es una forma, ¿no? Como un tercio de la diferencia entre sistólica y diastólica, sumándoselo a la diastólica, por ejemplo.
Hace unos años también aparecen en el mercado algunos métodos, algunos monitores que utilizan el método oscilométrico de alta definición, porque están especialmente diseñados para animales y son capaces de monitorizar la presión arterial con frecuencias cardíacas más elevadas, ¿no?, que en las personas, ¿no?, típicas en los animales. Si bien es verdad que, bueno, surgieron algunos estudios, y aquí os muestro uno en particular, en perros en que lo comparan con la monitorización de manera invasiva, y comprueban que, bueno, que la precisión fue un poco pobre, si bien, bueno, la exactitud en momentos puntuales sí que coincidió con la directa. Así que, de nuevo, aquí los autores recomiendan el uso o el control de las tendencias que nos marca el monitor, ¿no? Hay que pensar que además estos monitores en anestesia la verdad es que funcionan bastante bien porque están especialmente diseñados para monitorizar la presión arterial en consulta. Con el animal despierto es más complicado y nosotros tenemos la suerte de que cuando el animal está anestesiado no se va a mover y es más fácil tomar varios valores y ir observando esa tendencia, ¿no? El otro método no invasivo es el del Doppler. Igualmente colocamos un manguito proximal en la extremidad en donde vamos a medirlo, y lo ideal es rasurar la zona palmar o plantar y colocar la sonda del monitor junto con gel transductor y una manera que yo recomiendo que funciona bastante bien en anestesia es dejar colocado la sondita y con un esparadrapo de papel dejarlo colocado y encender el monitor. Entonces lo normal es que oigamos una señal audible que corresponde con el flujo de la arteria, ¿no? De manera que una vez que tenemos localizado esa señal, lo que tenemos que hacer es inflar el manguito, igual que con el otro método, y ese manguito va unido a un manómetro, vamos liberando la presión hasta que empecemos a oír de nuevo la señal audible, ¿no?, que en principio corresponde con la presión arterial sistólica. Si bien, bueno, pues ya hay algunos estudios que, sobre todo en gatos, refieren a que pueda dar un valor más similar a la presión arterial media, ¿no? Aquí os pongo algunos artículos, pero hay muchos más en los que comprueban la precisión del Doppler, pues o bien con otros monitores o bien con la presión arterial invasiva, ¿no? Por ejemplo, este que tenéis aquí de Dacuna en la esquina superior izquierda, pues encuentra poca concordancia entre el Doppler y la invasiva en gatos, en este caso anestesiados. Sin embargo, el de abajo lo considera en perros conscientes como un valor útil para ir valorando, por ejemplo, la evolución de la presión arterial en pacientes, por ejemplo, renales, ¿no?, en los que se les tiene que hacer un control de la presión y ver cómo está funcionando la medicación que se le administra, ¿no? En este estudio de 2017, arriba a la derecha, los compañeros de Barcelona es que hicieron un estudio muy interesante en perritos por debajo de 5 kilos y lo comparaban con la presión arterial invasiva y también encontraban poca concordancia, ¿no? Igualmente yo creo que el Doppler, después de decir todo esto, ¿no?, parece que ni fu ni fa, pero creo que es un monitor muy útil, nos ayuda porque nos permite monitorizar la frecuencia también de pulso, y creo que es útil independientemente de que el valor que nos dé no sea exacto, sí que nos permite ver una tendencia, ¿no? Y si en los animales más pequeños en general, los gatos, podemos pensar que no es del todo tan preciso o más bien exacto, bueno, pues a lo mejor deberíamos pecar de precavidos, ¿no? Y si observamos una presión arterial de, no sé, de 80, pues mejor pensar que es sistólica y no media e intentar corregirlo, ¿no? De ahí, y por lo menos observar una tendencia, es decir, no ver un valor de Doppler y enseguida administrar un vasoconstrictor, pero sí, bueno, tenerlo en cuenta para ver que si la cosa va bajando, podemos pensar que hay una tendencia a la hipotensión y a lo mejor sí que después de varias medidas tomar la decisión
de tratamiento, ¿no? En cuanto a la presión arterial invasiva, bueno, pues es la forma más fiable, ¿no? Lo que dicen los anglosajones como el gold standard para medir la presión arterial y además, como debemos canular una arteria periférica, nos sirve para tomar muestras para analizar los gases sanguíneos, ¿no? Para gasometría. Las arterias que tenemos más disponibles, sobre todo en el perro, es la dorsopedal, en el gato también es más complicado, es más pequeñito, podemos plantearnos también la arteria de la cola y si no es posible, pues la femoral, ¿no? En cuanto tenemos esa arteria, conectamos a través de un sistema no distensible, ¿no? Para que no se amortigüe la señal de pulso y normalmente con suero heparinizado y lo conectamos a un transductor de presión que está unido al monitor, ¿no? Y este transductor le hacemos un cero frente a la presión atmosférica y lo colocamos a la altura de más o menos de la aurícula derecha, ¿no? A la altura del corazón y nos presenta una onda característica, ¿no? El transductor transforma esa señal mecánica a una eléctrica y nos aparece una onda con los valores de presión arterial sistólica, diastólica y media. Y normalmente también de frecuencia de pulso, lo cual nos sirve de nuevo para cotejar eh, si la frecuencia que nos presentan otros monitores como el electrocardiograma o el pulsioxímetro son adecuados, ¿no? Esta señal, esta onda, se puede ver amortiguada normalmente o por la presencia de alguna pompa de aire en ese sistema no distensible, o la presencia de algún coágulo, o que el catéter sea demasiado estrecho, ¿no? Es difícil que en los gatos, si consigues una arteria con un catéter 24G, pues que te dé una señal muy buena, ¿no? Aquí os pongo un pequeño vídeo muy rapidito de cómo es la cateterización de la arteria dorsopedal, que hace mi compañera Elena, que lo hace muy bien. Aquí cada uno lo hace de una manera. Nosotros, en mi grupo en general, solemos colocar así el animal en decúbito lateral, con la extremidad dependiente, que es la que vamos a canular, y veis que la palpación de la arteria es en el aspecto lo diré, dorso medial del tarso, ¿no? Y palpamos el pulso. Hay compañeros que lo que hacen previamente un pequeño agujerito con una aguja hipodérmica para no atravesar la piel. Eso, bueno, un poco según el operador, ¿no? Vemos cómo enseguida sale sangre, mete el catéter y fijaos que la sangre sale mucho más rápido que en una arteria. Ahora se ve cuando conecta el tapón. ¿Veis? Fijaos el pulso que tiene, ¿no? Limpiamos y fijamos y enseguida lo heparinizamos, ¿no? Para evitar la formación de coágulos. Como decía, otros compañeros hacen previamente un agujerito para que les facilite el paso del catéter. Otros prefieren colocarlo en líquido dorsal, eso ya, bueno, como se quiera. También otra forma, si uno no dispone de un monitor de presión arterial invasiva, es conectar la arteria también con un sistema no distensible a un manómetro, con una columna de suero heparinizado, de manera que el manómetro vamos a ver cómo se mueve la agujita de sistólica a diastólica y cómo el movimiento ese es tan rápido, la aguja se queda prácticamente en la presión arterial media, ¿no? Y bueno, pues yo antes de adquirir un monitor, por mi cuenta era una manera de monitorizar, ¿no? Por ejemplo, ahora lo utilizamos nosotros en la facultad, en los caballos, en la resonancia magnética, en la que no podemos meter el monitor, pues con ese método aneroide podemos monitorizar la presión arterial media, ¿no? De una manera más o menos fiable, vaya. ¿Y qué vemos en esta onda de presión arterial? Como veis, suele hacer dos piquitos, ¿no? El primero corresponde, el más alto, a la presión arterial sistólica y el más bajo a la diastólica. Y como veis, hay una pequeña muesca, ¿no? A mitad, que se conoce como nódulo o escotadura dicrótica, ¿no? Y que corresponde al cierre de las válvulas aórticas, ¿no? Como veis, también, pues, como os decía, vemos el valor de presión arterial sistólica, diastólica y media, entre paréntesis, con la frecuencia de pulso. También podemos observar, nos da una idea de la volemia del paciente. Veis cómo hay puntos, hay
ondas más altas y otras un poquito más bajas. Seguramente este animal estaba en ventilación mecánica y, bueno, como veremos, ya os digo, al final esto nos puede dar una idea también del estado de volemia del paciente. Así que consideramos desde el inicio de la onda hasta la escotadura dicrótica como el periodo de sístole y luego hasta el final como el de diástole. También aporta cierta información sobre el volumen sistólico. Se considera como el área bajo la curva de la curva sistólica, vaya. Y también la pendiente de esa curva indica una mayor o menor contractilidad. De nuevo, el tomar decisiones con estos datos, bueno, no es del todo acertado si no están, si no lo vemos todo dentro del contexto clínico, ¿no? Si no tenemos una idea de la volemia del paciente, de cuál es el estado del paciente antes de la cirugía, para qué procedimientos se está llevando a cabo, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, os pongo algunas imágenes de ondas diferentes y, por ejemplo, podéis ver aquí en la de estenosis aórtica, en la que puede haber precisamente un aumento de la contractilidad inicialmente, pues la onda característica es con una pendiente menor, ¿no? O sea, que nos podría llevar a equívoco. Otras, como por ejemplo esta de la regurgitación aórtica, sí que se ven muchas veces en los caballos, porque los caballos a veces, cuando son mayores, es frecuente que tengan regurgitaciones aórticas, y yo sí que he visto esta en algún caso. Y lo que sí que podemos ver en general, en cuanto a la onda en general, cuando es más fina, digamos, suele ser una situación más de hipotensión, y cuando es más ancha, de vasoconstricción, ¿no? Se supone que el nodo dicrótico también varía en esas situaciones, pero bueno, si no tienes uno de referencia es difícil. Bueno, yo diría que estos son datos que puedes ver, ¿no? Pero que seguramente ya estés detectando por otros motivos, ¿no? Es decir, si ves un sangrado enorme, ¿no?, durante la cirugía, que puede estar provocando hipovolemia, pues verás hipotensión y puede que el nodo dicrótico se vaya moviendo, ¿no?, junto con lo demás. En fin, como todo aporta información, ¿verdad? ¿Y cuáles son las modificaciones o las alteraciones más frecuentes durante la anestesia? Pues, como ya hemos comentado, la hipotensión no es una de las más frecuentes. En general, los propios anestésicos pueden producir hipotensión, ya sea por cierta vasodilatación o cierta depresión miocárdica, ¿no? Sobre todo los inhalatorios, los anestésicos generales, en general diría, el propofol, los inhalatorios, la cepromacina, que muchas veces utilizamos en la premedicación, produce un bloqueo de los receptores adrenérgicos alfa 1, que produce vasodilatación y también puede llevar a hipotensión. O los opioides, se dice cuando se administran de manera intravenosa rápida, pero hablaríamos sobre todo de la morfina y, bueno, no hablar de la petidina, que incluso produce arritmias graves, ¿no?, y estaría contraindicada. Pero en general, la presencia de hipotensión cuando uno utiliza opioides intraoperatorio, que es de lo más habitual, suele deberse al empleo de otros fármacos, ¿no?, la administración concomitante de otros fármacos. Los opioides en sí conservan bastante bien el gasto cardíaco. Otras causas de hipotensión intraoperatoria pueden ser por la reducción en el retorno venoso, ¿no? Pues, por algunas causas de tipo puramente quirúrgico, ¿no?, hemorragia o patológicas, ¿no?, una dilatación gástrica, la utilización de la paroscopia, aumento de la presión intratorácica, como la que produce la ventilación mecánica, y de esto ya os hablará de nuevo Virginia, o por el propio manejo quirúrgico. A veces el cirujano se ve obligado a comprimir, ya sea consciente o inconscientemente, los grandes vasos, ¿no?, que ayudan al retorno venoso, porque, bueno, porque tiene que a lo mejor sujetar una víscera en particular, o reseccionar un tumor que está en esa zona, ¿no? También la hipovolemia, pues ya sea por pérdida, pues como decía, o por hemorragia, por falta de aporte, o una deshidratación muy importante que afecta también al espacio intravascular. Y luego otras, pues bueno, menos frecuentes, ¿no?, pero que también pueden
predisponer al paciente a la hipotensión, ¿no? Por ciertas cardiopatías, la administración de fármacos inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y otras situaciones más graves, ¿no? Como pongo ahí la endotoxemia, el shock anafiláctico, la sepsis, evidentemente también pueden cursar con hipotensión. En cuanto al tratamiento, bueno, pues tradicionalmente se ha dicho de administrar una gran cantidad de fluidos y ya de unos años a esta parte se ha comprobado que esa administración un poco a ciegas de fluidos puede resultar excesiva y producir más problemas que resolverlos, ¿no? Puede dar lugar a alteraciones de la permeabilidad y de salida de los líquidos al espacio intersticial, ¿no? Puede provocar edemas y perjudicar a otras situaciones como la propia oxigenación, ¿no? que impida el correcto intercambio gaseoso. Así que, en general, además, bueno, he de decir también que claro, en muchos de los animales que anestesiamos son sanos y no tienen por qué estar hipovolémicos, así que así intuitivamente pues se podría decir que no tienen por qué necesitar volumen, ¿no? Así que todavía no hay una recomendación clara de cuánto volumen habría que administrar, pero bueno, las guías así más recientes, que ya son de 2013, ¿no? En perros y gatos, recomiendan abandonar esa estrategia de 10 mililitros kilo hora que se dijo tradicionalmente y administrar fluidos a 3 en gatos y a 5 mililitros kilo hora en perros para el mantenimiento intraoperatorio. Y en situación de hipotensión, administrar un bolo de fluidos puntual y ver y valorar la respuesta del animal. Es decir, creo que en este artículo habla, no sé si son 10 mililitros kilo en 15 minutos o algo así. Bueno, ahí ya va un poco, ya digo, no hay una evidencia clara de cuál es el mejor, pero bueno, pues 5, 10 mililitros kilo en 5, en 10, en 15 minutos, en poco tiempo, y ver si hay una respuesta en la presión arterial, ¿no? Y normalmente inicialmente de cristaloides, si no hay respuesta puedes plantearte un segundo bolo o pasar a coloides, pero desde luego si no se observa una respuesta positiva a esa administración puntual de fluidos, pues tenemos que administrar fármacos vasopresores, ¿no? Aquí, bueno, pongo una tabla un poco con casi todos los que tenemos disponibles, ¿no? Creo que para un veterinario generalista no tiene sentido plantearse tener todos. Tradicionalmente en pequeños animales se ha utilizado mucho la dopamina porque tiene diferentes efectos sobre los receptores adrenérgicos en función de la dosis. Así que normalmente se ha utilizado la dosis media por su efecto inotropo positivo sobre los receptores beta 1 y según vamos subiendo de dosis tenemos un efecto más vasoconstrictor, ¿no? Bueno, hoy en día se utiliza también mucho la noradrenalina, ¿no? Con un efecto más vasoconstrictor, o la dobutamina, que se utiliza tradicionalmente en caballos y tiene sobre todo efecto beta 1, ¿no? Sobre aumento de la contractilidad, aunque también tiene efecto beta 2, aunque no lo ponga ahí, algo vasodilatador que ayuda a reducir la poscarga, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que eso para un veterinario que tiene que estar pendiente de muchas cosas, posiblemente, bueno, yo me quedaría con uno, con dos y me haría a cómo funciona ese fármaco, ¿no? Antes que andar probando muchos, ¿no? Y desde luego, aparte del bolo de fluidos, aparte de estos fármacos, desde luego primero debemos plantearnos pues reducir algo la profundidad anestésica, si es posible, ¿no? Que ya sabemos que una de las principales causas de hipotensión, como he comentado antes, son los fármacos, los anestésicos inhalatorios. Así que primero comprobar si somos capaces de poder bajar un poquito la concentración. Bien, otro monitor muy interesante es el pulsioxímetro. En este caso nos aporta información por un lado cardiovascular, pero también respiratoria, ¿no? En cuanto a la saturación de oxígeno de la hemoglobina, y además nos presenta una onda de pulso, el pletismograma, que también suele dar la frecuencia del mismo, ¿no? Es un monitor muy fácil de usar, no hay más que colocar una pinza y es muy asequible y además detecta rápidamente una situación de hipoxemia. Pero solo nos da información de cuánta hemoglobina transporta
oxígeno, ¿no? Es un LED de luz que envía dos tipos de luz de diferente longitud de onda, ¿no? Una luz roja que es absorbida por la desoxihemoglobina y una luz infrarroja que es absorbida por la hemoglobina. El receptor del otro lado del tejido comprueba la absorción de cada una de estas luces, de estos haces de luz, y el monitor nos arroja un valor de porcentaje que idealmente tiene que estar por encima del 95%. Colocamos la pinza normalmente, bueno, hay dos tipos de pulsoxímetro, pero en general utilizamos los de transmisión, los que utilizan una pinza, ¿no? Y los lugares en los que los colocamos pues, pueden ser los labios, el prepucio, la vulva, los espacios interdigitales, pero en general donde observamos mejor medida siempre es en la lengua o incluso en el labio, ¿no? Parece que también la utilización de una gasa húmeda para impedir que la lengua se seque, favorece la aparición de una señal mejor, ¿no? Utilizamos normalmente pinzas pediátricas o de oreja en el mercado humano porque para la lengua pues, no producen una presión que pueda ser peligrosa, ¿no? Y como he comentado al principio, nos sirve para validar esos posibles artefactos que estemos observando en el electrocardiograma. Y desde luego, bueno, pues en el estudio, hasta que salga el estudio de nuestro amigo Nacho Redondo sobre mortalidad, un poco el que más renombre tiene es el que hizo Broadbell en 2007, pues comprobó que solo la utilización de un pulsoxímetro ya reducía considerablemente la mortalidad anestésica, ¿verdad? Pero claro, tiene algunas limitaciones, ¿no? Una clarísima la vemos cuando observamos la curva de disociación de la hemoglobina, porque si nos fijamos, los valores adecuados de saturación, ¿no? Por encima de 95, corresponden con una presión arterial de oxígeno adecuada, ¿no? Entre 80 y 100 mililitros de mercurio según la especie, pero también de todo aquello que hay hacia la derecha, ¿no? Hasta 500 milímetros de mercurio de oxígeno. Y solo pequeñas caídas en la saturación ya suponen, cuando miramos hacia la izquierda, ya suponen caídas importantes de la presión arterial de oxígeno y situaciones de hipoxemia, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, luego, limitaciones derivadas del propio monitor, ¿no? Pues que el movimiento de la pinza, que se haya caído, que no mida bien, que artefacte con otros aparatos eléctricos, una situación que comprometa el pulso en el tejido en donde lo hayamos colocado, como la hipotensión, como la vasoconstricción periférica, también zonas pigmentadas, la luz ambiental. Todas estas limitaciones, bueno, también dependen mucho del tipo de monitor que adquiramos, ¿no? Y desde luego otros tipos de hemoglobina. Hoy en día, y ya en pulsosímetros no tan asequibles, ¿no? Sobre todo la tecnología de Masimo, de la casa Máximo, ha desarrollado pulsioxímetros que permiten conocer la cantidad de otros tipos de hemoglobina que puedan estar presentes en la sangre, ¿no? Y recordad que no informa sobre la anemia o la perfusión de los tejidos. En cuanto a la perfusión de los tejidos, hemos hablado un poquito del tiempo de relleno capilar, un poquito del pulso, un poquito de la presión arterial. No tenemos todavía un monitor que nos diga exactamente cuál es la perfusión y la monitorizamos de una manera indirecta en general, ¿no? En este estudio de 2003, además, comprueban la exactitud y la tasa de fallo, digamos, de diferentes pulsoxímetros del mercado veterinario en 3 especies, ¿no? En los perros, gatos y en los caballos, y en general, bueno, pues fallan unos modelos más que otros. En general, bueno, donde mejor funciona posiblemente sea en el perro y en la lengua, ¿no? Y ya os digo, depende un poco del monitor. Aún así, aunque tenga estos fallos, aunque tenga estas limitaciones, creo que merece la pena. Por lo menos aquí en nuestro mercado, desde luego, un pulsoxímetro yo creo que ya está al alcance de cualquier veterinario y creo que la monitorización con pulsoxímetro a sin pulsoxímetro, pues no tiene que ver. Vamos, el pulsoxímetro aporta mucha información.
Aquí veis un caso de un pulsosímetro que tenemos en la facultad en el que se veía claramente influenciado por la luz ambiental. Fijaos qué buena onda de presión, que se parece mucho a la de presión arterial, perdón, onda de pulso, con su valor de saturación. Y fijaos cuando le da la luz y cuando quitamos la luz, cómo se artefacta, qué diferencia, ¿no? Otro, ¿veis? Qué diferencia. Otro detalle es que esa onda de pletismografía pues tiene que tener ese aspecto similar al de la de presión arterial y no deberíamos fiarnos de un valor de saturación cual sea si no viene acompañado de una buena morfología de la onda de pulso, ¿verdad? Bien, otro monitor muy importante es el capnógrafo. Este nos da una información sobre cuál es el CO2 expirado al final de la expiración y porque este tiene una relación directa, muy estrecha con el CO2 arterial. En una situación en la que la función pulmonar es normal, bueno, pues el CO2 al final de la expiración viene a ser 3-4 milímetros de mercurio por debajo del arterial, o sea que es casi lo mismo, ¿verdad? Y la capnografía lo que nos arroja es un valor de CO2 que debería estar entre 35 y 45 milímetros de mercurio con una onda característica. Y además pues nos suele mostrar la frecuencia respiratoria y en muchos casos también la fracción inspirada de CO2, ¿no? Que debería ser 0 o al menos por debajo de 0,5, ¿no? Pongo aquí esto de si es que es la monitorización más importante, ¿no? Yo creo que no es que sea una más importante que la otra, pero bueno, es frecuente que en muchos cursos los compañeros te pregunten, oye, es que quiero invertir en un monitor y en qué invierto y tal. Y yo la verdad es que pues siempre les recomiendo que bueno, no concibo monitorizar, ¿no? Sin palpar o sin valorar la función circulatoria de alguna manera, con un electro, con el pulsosímetro, pero el CO2 creo que aporta una información muy relevante que nos ayuda mucho, ¿no? El CO2 te da idea de cómo es el gasto cardíaco, de la perfusión pulmonar, de ventilación, de cómo es el patrón respiratorio, de metabolismo, ¿no? Cuando uno de estos o dos de estos tres parámetros se mantiene fijo, una alteración en el CO2 se refiere al tercero, ¿no? Pero es que también nos ayuda mucho a comprobar cómo es el funcionamiento de la máquina, del circuito anestésico que estamos utilizando, ¿no? Si se ha agotado ya la calzodada, si el flujo que estamos utilizando es adecuado, si tengo alguna fuga, si se ha desconectado el paciente, en fin, nos aporta muchísima información. Ya digo, no solo de ventilación, sino también de compromiso circulatorio. Creo que una manera de verlo muy buena si tenéis la oportunidad o no lo habéis comprobado, pues cuando vayáis tengáis la mala suerte de tener que eutanasiar a un animal, si podéis intubarlo y conectarle un capnógrafo, pues fijaos cómo varía el CO2, cómo es el primero casi que te avisa de la muerte, ¿no? Bueno, a no ser que uno tenga también presión arterial invasiva, pero en general es un monitor muy útil, ¿no? Y además nos presenta esta onda característica que puede variar según las circunstancias, como veremos ahora. Normalmente hablamos de dos tipos de capnógrafos, ¿no? Uno del flujo principal, digamos, y otro del flujo al lado. El mainstream dispone de un sensor que se coloca en la boca del paciente y que transforma mediante un cable la señal en el monitor y nos muestra la capnografía de manera continua, ¿no? e instantánea. Sin embargo, el SideStream lo que utiliza es una pequeña línea de muestra que se coloca en una pieza que va normalmente colocada al tubo endotraqueal y que aspira una muestra y nos transforma la señal al capnograma transcurridos unos segundos, de manera que siempre tenemos cierto retraso en la percepción de la capnografía, pues eso, 3, 4, 5 segundos según el monitor, según el flujo de
de la toma de la muestra, ¿verdad? En general en veterinaria utilizamos más el side stream, también por el tipo de pacientes que tenemos y nuestra forma de trabajar, ¿no? Es más fácil que se pueda estropear este sensor en la boca del paciente, que además también muchas veces se va estropeando con el vaho, con las secreciones que pueden caer, ¿no? Y yo creo que el coste de mantenimiento para un veterinario posiblemente sea superior en un mainstream que en un side stream, que bueno, está lejos del paciente y si se estropea algo es un material fungible que es bastante asequible, ¿no? Ya sea la línea de muestra o ya sea la pieza que se conecta. En esta onda del capnograma lo que vemos es las diferentes fases de la expiración, ¿no? Una primera fase de cero en la que va saliendo el gas del espacio muerto, que no contiene CO2, y según se va mezclando con el alveolar empezamos a ver una segunda fase de pendiente ascendente, que se continúa con la tercera fase de meseta, en la que observamos el gas alveolar, ¿no? Que normalmente es así recto o incluso un poquito ascendente. Finalmente, cuando empieza la inspiración, vuelve a caer el CO2. Ese valor del final de la meseta es el que conocemos como end-tidal o como CO2 del final de la expiración, y es el que nos muestra el monitor, ¿no? Veis que también dentro de la curva se forman dos ángulos que van a cambiar en función de las diferentes situaciones, ¿no? Así que os recomiendo que le echéis un vistazo a la página en inglés de Capnography, ¿no? Con ph.com, porque bueno, aporta mucha información sobre lo que es la capnografía y las diferentes formas que puede adquirir el capnograma, ¿no? En general, en anestesia lo que vamos a ver es lo que vemos en la parte inferior, ¿no? Una tendencia del CO2 al alza, ¿no? Por la depresión que se produce de la ventilación durante la anestesia. Y por el contrario, hipocapnia, cuando aumenta la frecuencia respiratoria, cuando aumenta la ventilación minuto, pues en una situación de estímulo nociceptivo o de superficialización del plano anestésico, ¿no? En que el animal empieza a ventilar más deprisa y, bueno, lógicamente hay otras eh, situaciones en las que se puede dar tanto la hiper como la hipocapnia, pero estas son las más habituales, ¿no? Y estas otras ondas que saca también de esa página pueden observarse, ¿no? En función de que tengamos un problema bien en el circuito o bien haya cambiado alguna situación en la ventilación. Por ejemplo, lo que vemos abajo es frecuente la reinhalación, es decir, que la onda no llega a cero y el animal está inspirando CO2, seguramente porque se ha agotado la calzodada, el absorbente de CO2, ¿no? Esa reinhalación se ve de una manera un poquito peculiar cuando utilizamos un circuito de no reinhalación, un Mapleson. Otra forma que se ve con frecuencia es el de las oscilaciones cardiogénicas, ¿no? Es ese golpeteo que produce el corazón en el sistema respiratorio y que, bueno, no tiene mayor trascendencia, se suele observar en frecuencias respiratorias más bajas, ¿no? En las que va saliendo poco a poco la expiración. La siguiente, esta tercera de arriba, es la que se conoce normalmente como aleta de tiburón. Me hace gracia, ¿no? Porque la siguiente, que es la de fuga, también puede dar una imagen de aleta de tiburón, pero de un tiburón que mira hacia el otro lado, ¿no? Pero bueno, esta aleta de tiburón es de la que se habla habitualmente cuando hay un aumento de esa fase 3, ¿no? El flujo de salida le cuesta salir y entonces se va prolongando esa fase y eso nos indica que hay algún tipo de obstrucción en la vía aérea, ¿no? Ya sea del tubo endotraqueal o un broncoespasmo, ¿no? Y la siguiente, pues es al contrario, es una caída de un corte o no llega al final la fase 3, ¿no? Y hay un lavado del CO2, ya sea porque esté utilizando un flujo de gas fresco demasiado elevado, porque tenga una fuga, ¿no? Que no permite eliminar del todo el CO2, ¿no? La capnografía es un monitor muy, muy importante, ¿no? Bien, por último, la temperatura, que como bueno, comentamos, podemos monitorizarlo de manera continua si disponemos de una sonda que esté unida a un monitor y que lo podamos mantener normalmente o bien intrarrectal o bien intraesofágico o bien a intervalos con un termómetro como el que podemos tener en consulta, ¿no? En general, durante la anestesia
lo que más se observa es la hipotermia, ¿no? Ya sea por pérdidas de calor, por la propia vasodilatación de los fármacos, como la cepromacina, ¿no? O evaporación por la temperatura ambiente. Este es un aspecto muy importante que favorece mucho la pérdida de temperatura, ya sea por el contacto con superficies frías, como una mesa metálica, o por la abertura de las cavidades corporales, ¿no? Ya sea la torácica o la abdominal. Evidentemente, el metabolismo durante la anestesia también está reducido y eh, se compromete la forma que tiene normalmente el animal de luchar contra la hipotermia, ¿no? Como tiritar, la alteración que produce en el centro termorregulador algunos fármacos per se, ¿no? Como puedan ser los opioides o los agonistas alfa-2, la cepromacina, ¿no? Que como decía antes produce esa vasodilatación y que por lo tanto se vaya el calor hacia las zonas periféricas y produzca una reducción de la temperatura. Y la hipotermia no es algo que simplemente produzca una sensación desagradable al salir de una anestesia, que también, ¿no? Lo que pasa es que eso no nos lo van a decir los animales. Se puede intuir, pero no nos lo van a decir. Pero es que también produce el retraso en la eliminación de los fármacos, ¿no? Alteran la farmacocinética de los fármacos y, bueno, al fin y al cabo eso son reacciones químicas lo que produce la eliminación del fármaco, el metabolismo, y las reacciones químicas se aceleran con el calor. Si reducimos el aporte de calor, eso tarda más en eliminarse, ¿no? Se prolonga, por lo tanto, la recuperación, aumenta considerablemente el consumo de oxígeno en la recuperación, sobre todo cuando hay temblores, pero es que también compromete otros aspectos como la coagulación o favorece la infección de la herida quirúrgica. También pueden producir bradicardia, hipotensión, porque alteran los vasoreceptores y la sensibilidad a la noradrenalina. En fin, la hipotermia es una complicación que no por frecuente es menos importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, en un estudio más o menos reciente, bueno, de 2015, se comprueba que muchos animales están hipotérmicos, pero es que además muchos pasan desapercibidos. Esa hipotermia, pues como que no pasa desapercibida para el veterinario, ¿no? Así que siempre deberíamos utilizar algún mecanismo para preservar la pérdida de temperatura, ¿no? Pues idealmente una bomba de aire caliente, que no, evidentemente no siempre está disponible, una manta de agua circulante, que tampoco son especialmente asequibles, pero intentar aislar al animal en la medida de lo posible, intentar mantenerle separado de superficies frías, aportar superficies calientes. Hay métodos caseros como guantes con agua caliente o incluso a veces se utilizan también sacos de semillas que se pueden meter en microondas y aportan calor. Lo que parece que no aporta mucho, como veis en este otro artículo del 17, es la administración de fluidos atemperados intravenosos, ¿no? En cuanto a lo contrario, la hipertermia, bueno, pues no es muy habitual, puede aparecer cuando nos pasamos con la fuente de calor, y yo lo he observado sobre todo cuando utilizamos mantas eléctricas, ¿no? Que están especialmente diseñadas para proporcionarnos calor en una zona del cuerpo, ¿no? Entonces como que concentran mucho el calor en una parte, el animal está anestesiado y se puede llegar a quemar, y muchas veces lo observamos con un aumento de la temperatura y posiblemente en ese caso ya llegamos tarde, ¿no? También en circuitos coaxiales o en general circulares, en animales grandes, si utilizamos flujos muy bajos y la cirugía es muy larga, puede llegar a generar también mucho calor y aumenta la temperatura del animal. También se ha observado la hipertermia posoperatoria en gatos, sobre todo con el uso de ketamina, pero también de hidromorfona. No sé si vosotros en México tenéis hidromorfona, nosotros aquí no, pero creo que sobre todo en Norteamérica sí que la utilizan bastante, ¿no? Y bueno, otras situaciones ya más graves que afortunadamente pues ya no ocurren tanto como la hipertermia maligna y que era más frecuente pues con la utilización del alotano y sobre todo en los cerdos, ¿no? Bien, y quería acabar la charla comentando
qué hay o qué podemos encontrar de nuevo en la monitorización. Y bueno, esto es interesante, ¿no? Porque desde esas guías de 2009 o las nuestras que hicimos en 2015, creo que podemos decir que hay bastante nuevo en monitorización. Pero bueno, ya no quería prolongarme mucho más y me parecía interesante hablar de algo que pudiera estar más al alcance de los veterinarios o que a mí me parece que pudiera estar más dentro de menos tiempo, ¿no? A nuestro alcance, ¿no? Y es sobre todo la respuesta a la administración de fluidos, ¿no? Tradicionalmente se han utilizado algunos predictores estáticos, ¿no? Para monitorizar la presión que hay al final de la diástole en los ventrículos, ¿no? En el derecho la presión venosa central, en el izquierdo la presión de oclusión de la arteria pulmonar. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque en medicina humana han visto que la terapia de fluidos dirigida, es decir, sabiendo cuándo tienes que ponerlos, reduce las complicaciones en pacientes quirúrgicos, ¿no? Así que recientemente, bueno, pues, los últimos 10, 15, 20 años han empezado a considerarse otro tipo de predictores dinámicos, ¿no? Estos se refieren a la interacción que hay entre el retorno venoso, es decir, la sangre que le llega al corazón, y el funcionamiento del corazón en respuesta a la administración de fluidos. Como decíamos antes, por ejemplo, cuando hablábamos de la hipotensión, de un fluid challenge, ¿no? De lo que sería en castellano un reto de fluidos, ¿no? Una administración puntual de fluidos. Y han comprobado que durante la ventilación mecánica la respiración afecta al equilibrio del retorno venoso y del gasto cardíaco, porque aumenta la presión pleural, ¿no? Y a eso se le conoce como la interacción entre el pulmón y el corazón, ¿no? Para esto es interesante, bueno, recordar la ley de Frank Starling, ¿no? Que relaciona esa presión que hay al final de la diástole, que viene a ser la precarga, ¿no? Bueno, dejaba aquí este cuadradito de recuerdo fisiológico, ¿no? El gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, y esta monitorización nos ayuda un poco a saber algo más del volumen sistólico de alguna manera, ¿no? En general, la precarga es esa presión que se genera por el estiramiento de las fibras musculares, ¿no? Pero, claro, eso es difícil de medir, ¿no? Así que muchas veces se toma por consenso el volumen ese telediastólico, ese del final de la diástole, como un sinónimo casi de la precarga, ¿no? Entonces, cuando uno enfrenta el volumen sistólico o de eyección con la precarga, observa que hay una relación bastante lineal, es decir, que en general cuando aumentamos la precarga se va a aumentar el volumen de eyección, ¿no? Y también, por tanto, la fuerza de contracción. Sin embargo, esa relación lineal tiene un tope y llega un punto en el que, por mucho que aumentemos la precarga, ya no observamos ese aumento en el volumen sistólico, ¿verdad? Por lo tanto, se ha venido a llamar a una parte zona dependiente de la precarga y a otra zona independiente de la precarga. Y así habrá pacientes que, según en qué parte estén de esta gráfica de la ley de Frank-Starling, serán respondedores a la administración de fluidos o no respondedores. Fijaos que los respondedores con aumento de la precarga conseguimos un aumento del volumen de eyección importante. Sin embargo, en los no respondedores, prácticamente con el mismo aumento de la precarga, pues no ocurre eso. Y si os fijáis, si hablamos de un corazón enfermo, ¿no? Esa relación, como vemos en la gráfica de la izquierda, con una fuerza de contracción negativa, es todavía más corta, ¿no? O sea que llegamos antes a ese punto de zona no dependiente de la precarga. Del mismo modo, en una situación normal, cuando administramos un fármaco inotropo positivo, podemos prolongar esa relación lineal entre la precarga y el volumen de eyección, ¿verdad? ¿Y cuál es el efecto de la ventilación mecánica en el volumen de eyección? Bueno, pues que al aumentar, sobre todo durante la inspiración, la presión intratorácica, se compromete el retorno del volumen del ventrículo derecho, es decir, la precarga del ventrículo derecho. Y eso va a hacer que
el volumen de eyección del ventrículo derecho pues sea menor, lógicamente. Pero a la vez, toda esa sangre del circuito pulmonar va a ir hacia el ventrículo izquierdo, aumentando un poquito su precarga. Por lo tanto, vamos a ver una pequeña subida en la curva de presión arterial. Sin embargo, durante la expiración, ese ventrículo derecho que estaba siendo comprometido, como envía menos sangre, pues le va a llegar menos sangre al izquierdo, por lo tanto va a bajar la precarga de ese ventrículo izquierdo y por lo tanto va a bajar también el volumen de eyección del izquierdo y vamos a ver una pequeña bajada en la curva de la presión arterial, ¿no? Por lo tanto, estas oscilaciones, la magnitud de estas oscilaciones es proporcional al grado de la precarga. Y entonces, cuanto mayor son estas oscilaciones, el paciente es más susceptible a los cambios de la precarga, ¿no? Y va a aumentar más su gasto cardíaco tras la administración de los fluidos, ¿no? Esto, como indica aquí, pues aumenta, o sea, afecta a la presión arterial sistólica y a la presión de pulso, que es esa que decíamos que es la diferencia en la presión arterial sistólica menos la diastólica, ¿no? Así que si viéramos así en un trazo de la presión arterial junto con la presión en la vía aérea, pues vemos cómo hay partes de, eh, lo diré, gráficas de la presión arterial o curvas de la presión arterial más altos y otros más bajos, ¿no? Y esa variación de la presión de pulso, VPP o PPV en inglés, es el porcentaje de variación, y esto en medicina humana han comprobado que cuando supera el porcentaje de 13, los pacientes responden a la administración de fluidos, ¿no? Esta variación de pulso se calcula como veis en la pantalla, ¿no? La presión de pulso máxima menos la mínima entre la máxima menos la mínima entre 2, es decir, entre la media de ambas, por 100, ¿no? Y en medicina humana, perdón, veterinaria, ya empieza a haber también publicaciones, ¿no? Y fijaros en relación a la gráfica de la ley de Starling, cómo los pacientes que son más respondedores a fluidos tienen una diferencia mayor entre la máxima y la mínima que los que no lo son, ¿no? Unos están en la parte de respondedores, en donde la relación es más lineal entre precarga y volumen de eyección, y otros en la parte más plana, ¿no? Y el problema de esto es que, bueno, hay ciertas limitaciones, ¿no? Y una importante es que hay, de momento, es importante que el paciente esté en ventilación mecánica. Y claro, esto en veterinaria no siempre es frecuente en la clínica del día a día, ¿no? Es verdad que cada vez hacemos más ventilación mecánica. Estoy convencido de que Virginia os va a animar a emplear la ventilación mecánica. Vais a tener el privilegio de oírla. Yo tengo el privilegio de, aparte de disfrutar de su amistad, disfruto de lo que aprendo de ella, ¿no? Y veréis que os hablará de las ventajas, pero también de los inconvenientes, ¿no? El caso es que para monitorizar la variación de la presión de pulso es importante que el paciente esté en ventilación mecánica para poder observar ese impacto de la ventilación precisamente en el pulso, ¿no? En la presión de pulso. También las arritmias pueden alterar ese porcentaje. En humanos han comprobado que el volumen corriente debe ser de por lo menos 8 mililitros por kilo, y que hay también otras situaciones que pueden alterar este valor y hacerlo no fiable, ¿no? Como un mal funcionamiento del ventrículo derecho que genera cambios o que provoquen cambios en la poscarga, ¿no? Y también hay una cosa clara, todo esto está muy bien, ¿no? Hemos visto aquí que, por ejemplo, en estos estudios que os pongo, en el de la izquierda abajo, utilizan perros para ortopedia con ventilación mecánica, elimina o excluye del estudio a perros que tengan arritmias, que sean enfermos cardíacos, que tengan asincronía con el ventilador, y observan que son más o menos respondedores cuando la variación de presión de pulso está por encima del 13%. En el de arriba, también en el de Fantoni,
ven que correlacionaba bastante bien la variación de presión de pulso con el aumento del gasto cardíaco, ¿no? Y también hablaban de una presión, un punto de corte, en este caso del 15%. En el de Díaz, en situación de hipovolemia, la variación de presión de pulso aumentaba, pero dependía mucho del volumen corriente, ¿no? Otro factor a tener en cuenta. No sabemos qué volumen corriente hay que poner para saber cómo varía la variación de pulso y en función de eso administrar los fluidos, ¿no? Pero una cosa está clara, es que estas cosas ayudan a saber si un paciente es respondedor, lo cual no quiere decir que el paciente esté hipovolémico o que verdaderamente necesite fluidos, ¿no? Pero por lo menos nos puede ayudar a decir, bueno, tengo un paciente, por ejemplo, hipotenso, tiene una variación de pulso de 20%. Bueno, voy a darle fluidos a ver si eso resuelve la hipotensión. Por eso digo que esto es una monitorización que creo que puede ayudarnos más pronto que tarde, ¿no? Y que además está incorporada en otra monitorización que ya utilizamos, que es la presión arterial invasiva, ¿no? De manera similar, tenemos el índice de variabilidad pletismográfica. En este caso fue de nuevo por la tecnología Máximo, introdujo en el pulsioxímetro este índice que lo que hace es, como veis aquí, calcula el índice de perfusión máximo menos el mínimo partido del máximo y por 100, ¿no? Este índice de perfusión es el ratio que hay entre la absorción constante y la absorción pulsátil de la luz que emite el pulsioxímetro, ¿no? Y esto es igual a la amplitud en la curva de pletismografía, ¿no? Más o menos la forma de conseguir este porcentaje es similar a la que hemos visto con la variación de presión de pulso, ¿no? Y también en estos estudios de veterinaria, bueno, la cosa parece también prometedora, ¿no? Y que puede ayudar a saber si el animal puede ser respondedor a la administración de fluidos. Igualmente todavía hay más por saber, ¿no? Y bueno, hace falta más estudios bueno, y ver si de verdad funciona igual en el perro, ¿no? Porque a veces la señal del pulsioxímetro pues no es exactamente igual, no lo mide igual, bueno, pero insisto en que es prometedor y creo que más pronto que tarde podremos incorporar este tipo de monitorización en la clínica habitual. Así que creo que he llegado al final y esto es un poco lo que os quería contar. Si tenéis comentarios, experiencias que compartir, alguna duda en la que creáis que os pueda ayudar, pues estaré encantado de ayudaros. Encenderme el vídeo para que veáis que sigo aquí, que no era una grabación. Pues muchas gracias, Mario. Pues vamos a esperar, creo que ya existen algunos comentarios en el chat. Si me lo permites, Perfecto. déjame ver. De momento no hay preguntas, pero esperaríamos a lo mejor unos segundos para ver si Sí, sin empieza a problema. haber alguna pregunta. ¿Se ha oído bien? ¿Se ha visto bien? Todo eso bien, ¿verdad? Y sí, parece ser que hubo gente que tuvo problemas, pero no fueron causas de la plataforma ni nada. Yo creo que cada quien tenía ahí sus problemas internos. Uh-huh. Pues vamos a esperar un momento, Mario. Sí. Pues no parece ser que no hay de momento nada. Ok, ya empiezan a llegar algunas preguntas y preguntan, ¿los pulsioxímetros de uso humano se pueden adaptar a veterinaria? Sí, sí, sí. Afortunadamente, me voy a dejar afortunadamente sí. De hecho, bueno, hasta hace más o menos pocos años, no sé decir, que se han diseñado para veterinaria, hemos utilizado los de humana. Y eso que, bueno, pues es un algoritmo que inicialmente estaba preparado para los humanos, pero afortunadamente no lo he presentado, pero hay estudios en los que demuestran que la fiabilidad es importante también en animales. O sea que sí. Ok, pues muchas felicitaciones por tu charla, Mario. Te están felicitando muchas personas
Qué excelente charla. También hay una pregunta. La pregunta es que si mediante el uso del sensor de oxímetro, en lugar de tener adaptado el transductor Doppler al miembro, Sí. se pudiera utilizar el oxímetro de pulso como pues un medidor de la presión arterial. Bueno, eso yo creo que sí. A ver, está claro que la curva del petismografía puede alterarse con la presión arterial, pero yo no lo tomaría de una manera muy fiable para tomar decisiones. Es como decía antes, es posible que si tú observas con tu medidor de presión arterial que el paciente esté hipotenso, observes también que la curva de pletismografía a lo mejor también se hace más redondeada. De ahí a tomar ese dato para tomar decisiones, yo no lo haría. No me parece suficientemente exacta esa medida. Claro, claro. Dice, ¿los parámetros de presión arterial media para gatos son los mismos que para perros durante la anestesia? Más o menos sí. Yo al menos tomo siempre de referencia 60-70 milímetros de mercurio. Como he dicho antes, si utilizo el Doppler tiendo a tirar a la baja, es decir, a pecar de precavido. Si observo un valor de presión arterial con Doppler por debajo de 100, tiendo a pensar, prefiero pensar que es sistólica y que está justito y no que es la media, como dicen algunos estudios, y quedarme tranquilo. Pero sí, los que son un poco más bajos, que yo sepa, son por ejemplo los de CO2. El CO2 en un gato de entre 30 a 35 está en un rango normal, lo cual a lo mejor sería un poco bajo para un perro. Pero de Ok. presión arterial, También preguntan varios, ¿cuántas veces en caso de hipotensión debemos administrar bolos de 10 mililitros? Y en este caso decidir si es o no es un paciente respondedor a fluidos. sí. Bien, como decía antes, esas guías que ponía de 2013 proponen poner 2 bolos. Pero yo creo que esto lo tiene que considerar el anestesista que está frente al paciente y según en qué circunstancia esté. Yo hay veces que estoy en 50 y muchos, 60 y pocos de presión arterial y me planteo a lo mejor poner 2 bolos, pero en un paciente relativamente sano, en una cirugía más o menos rutinaria. Si no, me planteo pasar ya a vasoconstrictores. Es decir, no le puedo dar una respuesta por la que haya una evidencia que diga que haya que poner tantos bolos, porque de hecho hay compañeros que ponen 5 mililitros kilo en 5 minutos, otros ponen 10 en 10, 10 en 15, cada uno hace un poco lo que quiera. Yo creo que es ver el contexto clínico. 1, 2 bolos máximos, si no hay respuesta, no veo sentido a ponerle más, la verdad. Yo me plantearía como 2 y si no, buscar otra aproximación terapéutica. Muy bien. Bueno, te pregunta si la charla va a quedar grabada. Sí, la charla queda grabada en la página de Facebook y también en el canal de YouTube del Colegio de Anestesiología. También preguntan, Mario, si es fiable considerar un tercio de donde se va a colocar el manguito como algo fiable. Sí, más o menos un tercio sería un 30%, 30, 40, más o menos no puedes ajustar exactamente. La cosa es, bueno, pues eso, coger el ancho, ponerlo en la extremidad y ver que no supera más de la mitad aproximadamente un 30 un 40%, yo creo que es correcto. Lo que sí hay que Excelente. fijarse, que muchas veces yo lo veo con los alumnos que no le dan importancia en la marca que muestra el manguito. Y si no tuviera marca, uno se fía del tubo, que es el tubo va a llegar a la parte que hincha el manguito. Y esa parte que hincha es la que debe estar encima de la arteria porque es la que va a ocluirla. Luego el tamaño es un 30-40%, creo que está bien. Ok. Aquí También dicen, en caso pregunta, de hipotensión, sin tener una causa aparente y sin que sea por hipovolemia, ¿cuál sería el fármaco de elección con el menor riesgo? Muchas gracias. Esta es pregunta trampa también. Bueno, aquí hay compañeros que pues, no les gusta nada la dopamina, otros no les gusta nada la efedrina. Creo que todos tienen riesgo. Es decir, todo fármaco que se sabe que todo fármaco, por un lado, antiarrítmico o todo fármaco que actúe en receptores, ya sean vasculares o cardíacos, tiene la posibilidad de producir arritmia en sí mismo.
Posiblemente, si tengo que responder a esa pregunta, diría cualquiera de estos que ponemos como una infusión continua, ¿no? Que son casi todos: dopamina, dobutamina, noradrenalina. eh, ¿Por qué? Porque lo ponemos a un ritmo lento. Si vemos complicaciones, ¿qué complicaciones son? Pues una dobutamina que me aumente la frecuencia cardíaca, una dopamina o una noradrenalina que me produzca arritmia sinusal. Lo puedo cortar rápidamente y son fármacos que duran muy poquito y que no me van a dar mayor problema, yo creo. También preguntan si consideras al Doxopran como un medicamento de urgencia. Creo que no. Yo no tengo mucha experiencia con él, lo probé más en mis tiempos en la facultad y no lo tengo. Y que yo recuerde, el Recover no lo considera entre los fármacos de urgencia Así es, importantes, esenciales, ¿no? así es. Preguntan también si es recomendable rasurar la zona para colocar el oxímetro de pulso. No, el oxímetro, el pulsosímetro deberíamos ponerlo en una mucosa. Entonces la mucosa no está, no tiene pelo. Si queremos colocarlo en una zona interdigital con pelo, puede ayudar por aquello de que va a resbalar menos la pinza, puede que se sujete mejor. Yo siempre tiraría a utilizarlo en un labio, en una lengua. Pero bueno, si queremos colocarlo en el prepucio, en la vulva, puede que nos pueda ayudar a rasurarlo, sí. Y también ya sería la última pregunta. ¿Cómo realizas las soluciones heparinizadas? ¿Cómo es que las preparas? Bueno, 1 o 2 unidades internacionales por mililitro es lo que suelo utilizar. Ok. Pues muchísimas gracias, Mario. Pues vamos a dejar hasta aquí ya de preguntas. Ujú. Te agradecemos mucho, agradecemos la participación de todos. Este, y pues te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Mario. No, muchísimas gracias a vosotros. Espero que, bueno, que os haya gustado y mandaros muchos ánimos en estos tiempos que os toca vivir ahora a vosotros. Mucho ánimo. ¿Vale? Un abrazo fuerte. Un abrazo para ti y para Chao. todos. Adiós a todos. Hasta Hasta luego. luego.